¿Alguna vez has sentido que trajiste algo a casa sin darte cuenta? No me refiero a un objeto, me refiero a algo más. Una presencia. Algo que se coló cuando abriste la puerta. Algo que ahora vive en las esquinas de tu cuarto, en los espacios oscuros bajo tu cama, en el silencio que llena tu casa cuando todos duermen. Y lo peor es que no sabes cuándo llegó, no sabes qué es, solo sabes que está ahí. Y que cada día se siente más cerca. Quédate hasta el final. Suscríbete, porque lo que voy a contarte no es una historia antigua que puedes olvidar, es una advertencia, y cuando termine vas a revisar cada rincón de tu casa antes de dormir. Lisboa, 1755, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. La ciudad entera estaba en misa cuando empezó. Un rugido que venía de las entrañas de la tierra, un temblor que hizo que las iglesias se derrumbaran sobre los fieles, que hizo que los edificios se partieran como pan seco, que convirtió las calles en tumbas, y después vino el fuego, y después vino el mar. Un tsunami que arrasó lo que quedaba, que se llevó a miles, que dejó a la ciudad convertida en escombros, en cenizas, en muerte. Pero esta historia no es sobre el terremoto, no, es sobre lo que vino después, sobre lo que regresó con los sobrevivientes, porque cuando la tierra se abre, cuando las grietas llegan tan profundo que tocan lugares donde la luz nunca ha llegado, a veces algo sale, algo que llevaba siglos esperando, algo que necesitaba una puerta para entrar a nuestro mundo. Antonio Carvalho tenía 34 años. Era comerciante de especias, vivía con su esposa María y sus 2 hijas en una casa modesta cerca del Terreiro do Passo. Cuando empezó el terremoto, Antonio estaba en la bodega de su tienda revisando inventario. El edificio se derrumbó sobre él, cayó al sótano, quedó enterrado bajo vigas de madera y piedras, pero no murió. De alguna manera imposible, quedó atrapado en un bolsillo de aire, rodeado de oscuridad total, rodeado de silencio. Y ahí, en esa oscuridad, esperó. Pasaron horas, quizá días. Antonio no lo sabía. No había forma de medir el tiempo. Solo había oscuridad y frío. Un frío que no venía del exterior, sino que parecía brotar de las piedras mismas. Y entonces, mientras esperaba, mientras rogaba por ayuda, escuchó algo. Un susurro, tan suave que al principio pensó que era el viento, pero no había viento. Estaba enterrado bajo toneladas de escombros. No había aire, no había movimiento, solo ese susurro, y venía de algún lugar más profundo, de algún lugar debajo de él. Antonio intentó moverse, no podía, intentó gritar, no tenía voz. Y el susurro continuaba, palabras que no podía entender, en un idioma que nunca había escuchado, pero de alguna forma sabía lo que decían, sabía que le estaban ofreciendo algo, una salida, una forma de escapar, solo tenía que aceptar, solo tenía que decir que sí. Y Antonio, desesperado, aterrado, sin otra opción, susurró en la oscuridad, sí. Lo encontraron 3 días después, equipos de rescate cavando entre los escombros. Lo sacaron cubierto de polvo, de sangre seca, de tierra, pero estaba vivo, consciente, sin heridas graves. Un milagro, dijeron, un acto de Dios. Antonio no dijo nada, solo dejó que lo llevaran, que lo limpiaran, que lo alimentaran. Y cuando le preguntaron cómo había sobrevivido, cómo había aguantado tanto tiempo, sin agua ni comida, simplemente sonrió y dijo que no lo recordaba, pero sí recordaba. Recordaba cada segundo, recordaba el susurro, recordaba las palabras y recordaba lo que sintió cuando dijo que sí. Algo entrando en él, algo frío, algo que olía a tierra mojada y a podredumbre, algo que ahora vivía dentro de su pecho. Su esposa María lloró cuando lo vio, lo abrazó, le dijo que había rezado cada minuto por su regreso, que Dios había escuchado. Antonio la abrazó también, pero algo en ese abrazo era diferente.
algo en la forma en que sus brazos la rodeaban, algo mecánico, frío. María lo notó, pero no dijo nada. Pensó que era el trauma, que era normal después de estar enterrado vivo. Esa noche, Antonio no pudo dormir. Se quedó acostado en el colchón improvisado en una tienda de campaña, mirando la lona que hacía de techo, escuchando algo que nadie más oía, un rasguño, un arañazo, como si algo estuviera tratando de salir, y ese algo estaba dentro de él. Lo sentía moverse, lo sentía crecer, y sabía que lo que había aceptado en la oscuridad no era un rescate, era un intercambio. Los días siguientes fueron extraños. Antonio ayudaba en los esfuerzos de reconstrucción, movía piedras, cargaba vigas, trabajaba sin descanso. Pero las personas que trabajaban con él empezaron a notar cosas. Notaron que Antonio nunca sudaba, que nunca se cansaba, que podía levantar pesos que normalmente necesitarían 2 o 3 hombres, y notaron algo más: sus ojos. Antes eran marrones, ahora eran más oscuros, casi negros, y a veces, cuando la luz los tocaba en cierto ángulo, parecían reflejar algo que no estaba ahí. María también lo notó. Notó que su esposo ya no comía. Decía que no tenía hambre, que el estómago le dolía. Pero María lo veía levantarse en la mitad de la noche, lo veía salir de la tienda, lo veía caminar hacia las ruinas, hacia los escombros. Y una noche, cuando no pudo soportarlo más, lo siguió. Antonio caminó hasta lo que quedaba de su tienda, hasta las ruinas, hasta el agujero donde había estado enterrado, y María lo vio pararse ahí, en el borde, mirando hacia abajo, mirando hacia la oscuridad. Y entonces lo escuchó hablar, pero no con su voz, con algo más grave, algo que sonaba como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo. Y lo que decía era esto: todavía no es tiempo. Necesito más, necesito crecer. María sintió que sus piernas no respondían. Quiso correr, quiso gritar, pero se quedó paralizada, viendo a su esposo, a lo que había sido su esposo, y entonces Antonio volteó, la miró directamente y sonrió. Pero no era su sonrisa, era algo mucho peor. Era la sonrisa de algo que había aprendido a imitar, algo que estaba estudiando como ser humano. María corrió, regresó a la tienda, se metió bajo las sábanas, cerró los ojos y fingió dormir. Y cuando Antonio regresó, cuando se acostó a su lado, sintió algo helado tocar su espalda. Sintió algo que no era piel, algo áspero, algo que raspaba, pero no se movió, no dijo nada, solo esperó al amanecer. Al día siguiente, María intentó hablar con un sacerdote. Le contó lo que había visto, lo que había escuchado. El sacerdote la miró con lástima. El terremoto nos afectó a todos, le dijo. El miedo nos hace ver cosas. Tu esposo sobrevivió. Eso es un milagro. No lo arruines con pensamientos oscuros. Pero María sabía que no estaba loca. Sabía que algo andaba mal. Y esa noche, cuando Antonio volvió a salir, lo siguió otra vez. Esta vez fue diferente. Antonio no fue solo. Había otros. Personas que María reconoció, sobrevivientes del terremoto, todos caminando en fila, todos con los mismos ojos oscuros, todos moviéndose de la misma forma rígida, y todos se dirigían al mismo lugar, a las ruinas, a los agujeros, a las grietas que el terremoto había abierto. María los siguió desde las sombras, los vio detenerse frente a una fisura enorme en el suelo, una grieta que parecía no tener fondo, y los vio inclinarse, todos al mismo tiempo, y hablar con esas voces múltiples, con esas voces que no eran humanas. Y lo que decían hizo que María sintiera que el mundo se desmoronaba otra vez. Decían: estamos listos, estamos creciendo, pronto seremos suficientes, pronto podremos llamar a los demás. Escucha esto es importante.
María entendió algo terrible en ese momento. Entendió que Antonio no era el único. Entendió que lo que sea que había salido de esas grietas, lo que sea que había entrado en los sobrevivientes, estaba usando sus cuerpos, estaba aprendiendo, estaba multiplicándose, y pronto, muy pronto, ya no necesitaría fingir, ya no necesitaría esconderse. María corrió, salió de Lisboa esa misma noche, tomó a sus hijas, les dijo que su padre estaba enfermo, que necesitaban irse, y nunca regresó. Se mudó a una aldea pequeña en el norte, cambió su nombre, intentó olvidar, pero no pudo, porque 3 meses después, cuando estaba en el mercado, vio algo que la hizo congelarse. Vio a una persona, un comerciante, con los mismos ojos oscuros, con la misma forma de moverse. Y supo que lo que había dejado en Lisboa no se había quedado ahí, se había esparcido. Los registros históricos son confusos. Hay reportes de comportamientos extraños después del terremoto, personas que cambiaron, personas que ya no eran las mismas. Familias enteras que desaparecieron sin explicación, pueblos que fueron abandonados, y siempre, siempre había un patrón. Todos habían estado cerca de las grietas, todos habían sobrevivido de formas imposibles, todos habían traído algo consigo. Y aquí viene lo que nadie dice, lo que quedó enterrado en los archivos de la Inquisición. Hubo investigaciones, interrogatorios, personas acusadas de estar poseídas, pero no por demonios, por algo más antiguo, algo que había estado esperando bajo la tierra desde antes de que los humanos construyeran ciudades. Algo que el terremoto liberó. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que nunca se detuvo, porque cada vez que hay un desastre, cada vez que la tierra se abre, cada vez que las grietas llegan lo suficientemente profundo, algo más sale y entra en los sobrevivientes y aprende y crece y espera. Déjame preguntarte algo. ¿Has estado cerca de un desastre, un terremoto, una inundación, un incendio? ¿Sobreviviste cuando no debías? ¿Te preguntaste cómo lo lograste? Porque si la respuesta es sí, entonces quizá deberías prestar atención, quizá deberías mirarte al espejo, mirarte a los ojos y preguntarte si realmente eres tú quien está mirando de vuelta. María escribió un diario, lo escondió antes de morir, y en ese diario describió algo, describió cómo reconocerlos. Dijo que sus ojos no reflejan luz correctamente, que sus movimientos son demasiado suaves, que nunca parpadean cuando deberían, que huelen a tierra húmeda, que cuando hablan hay un eco muy sutil, pero está ahí. Y dijo algo más. Dijo que si alguna vez te encuentras con uno, si alguna vez sospechas que alguien cercano ya no es quien era, no lo confrontes. No le digas que sabes, porque entonces van a saber que tú sabes y van a venir por ti. La casa donde vivió María sigue en pie, en una aldea cuyo nombre no voy a decir. Y dicen que a veces, durante la noche, se ven luces en las ventanas. Y si te acercas, si miras adentro, puedes ver figuras. Muchas figuras, todas de pie, todas inmóviles, todas mirando hacia la misma dirección, hacia el suelo, como si estuvieran esperando que algo salga. Si alguna vez has sentido que alguien cercano cambió después de un accidente, después de sobrevivir algo imposible, si has notado que sus ojos son diferentes, que su forma de hablar es extraña, que algo en ellos ya no encaja, escribe en los comentarios una palabra: grieta. Solo eso, porque necesito saber cuántos están notando, cuántos están viendo. Y si conoces a alguien que sobrevivió algo que no debía, comparte esto con esa persona. Pero adviértele, dile que se mire bien, que se pregunte qué más sobrevivió con ella, porque a veces, cuando escapas de la muerte, no escapas solo. A veces traes compañía, algo que se aferra a ti, algo que entra cuando estás débil,
cuando estás asustado, cuando dices que sí a cualquier cosa con tal de sobrevivir, y ese algo no se va, se queda, crece, aprende, y eventualmente, cuando está listo, toma el control. Antonio nunca fue encontrado. María lo buscó en registros, preguntó, investigó, pero era como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. Y quizá es verdad. Quizá el verdadero Antonio murió bajo esos escombros, y lo que salió, lo que María vio caminar con su rostro, era algo completamente diferente, algo que ahora camina entre nosotros, usando nuestras caras, viviendo nuestras vidas, esperando el momento correcto. Hay una teoría, algo que investigadores paranormales sugieren. Dicen que estas entidades necesitan desastres para cruzar, que las grietas en la tierra son portales, puertas entre dimensiones, y que cuando suficientes personas mueren de golpe, cuando suficiente sangre empapa el suelo, las puertas se abren más fácilmente, y lo que está del otro lado puede pasar, puede tomar cuerpos, puede fingir y puede multiplicarse. Y si eso es cierto, si realmente hay algo esperando bajo nuestros pies, entonces cada terremoto, cada desastre es una oportunidad para que más de ellos crucen, para que más de ellos se infiltren, hasta que eventualmente ya no seamos nosotros los que dominemos este mundo. Esta noche, cuando apagues las luces, cuando te acuestes en tu cama, piensa en Antonio, piensa en lo que aceptó en la oscuridad y pregúntate, si estuvieras en su lugar, si estuvieras enterrado, muriendo, desesperado, ¿qué harías? ¿Dirías que sí? ¿Aceptarías cualquier cosa con tal de vivir? Porque esa desesperación es exactamente lo que ellos esperan. Eso es lo que necesitan. Un momento de debilidad, un momento de miedo, y entonces entran, y una vez dentro, nunca salen. Duerme tranquilo, si es que todavía eres tú quien duerme.